Buenos días, mis queridos niños. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia Universal, nuestra unidad 6, que viene a ser ya prácticamente la unidad de segundo bimestre. El tema que vamos a abarcar hoy día es la llamada etapa republicana, que forma parte de la Revolución Francesa. Ahora vamos a recordar un poquito. A ver, recordemos que en el año de 1791, la revolución podía considerarse terminada. Se habían implementado la igualdad de las libertades fundamentales. ¿Y qué eran las libertades fundamentales? Era la época de la revolución donde se consideraba la libertad de expresión de prensa y de asociación, así como también las libertades académicas. Y sobre todo la división de los poderes, así como una administración del país y de todas estas innovaciones que hallaban, en este caso que se hallaban muy respaldadas por una constitución que había sido jurada por el propio monarca. Pronto, sin embargo, van a aparecer grietas que pusieron a prueba y finalmente llevaron a un colapso a la Nueva Francia. Y es ese colapso y esas grietas que vamos a estudiar en esta clase el día de hoy. Sígueme y presta mucha atención. Gran Bretaña la está bloqueando y Austria y Prusia están atacándola e invadiéndola. La gente de París tiene miedo de que la victoria de la contrarrevolución dé lugar a un baño de sangre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaban. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La gente está totalmente pendiente de las ejecuciones. Saben que en París hay policías de paisano, bastantes policías de paisano por todas partes, de pie en la cola del pan, escuchando lo que las mujeres dicen y arrestándolas si no les gusta lo que oyen. Podían arrestarte por quejarte por lo caro que estaba el pan. Podían arrestarte incluso por no estar demasiado contenta con el curso que tomaban las cosas y con el éxito de la revolución, así que en realidad casi todo lo que comentaras podía traerte problemas. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre.
Una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. La monarquía parlamentaria. Vamos a hablar acerca de cómo esta monarquía parlamentaria también va a llegar a su caída. A ver, la nueva Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, tras concluir la Constitución, había desaparecido. Reunía, en este caso, hablamos de la Asamblea Legislativa, reunía a los diputados de diversas tendencias políticas, desde fulbenses decididos a sostener la monarquía hasta republicanos como cordeleros, jacobinos y una nueva fuerza, los girondinos, una sección liderada por diputados procedentes del departamento de Gironda. Fue por esta época que empezaron a tensarse cada vez más las relaciones entre Francia revolucionaria y las potencias europeas. Preocupadas por los sucesos que ocurrían en París y sobre todo por la influencia de tales ideas pudieron tener sobre los respectivos pueblos. Además, muchos de los nobles se habían, en este caso, huido en las primeras fechas de la revolución. Eran protegidos por monarcas como el emperador de Austria. Precisamente contra Austria, la tensión llegó a tal punto que una buena parte de la asamblea presionó al rey a declararle la guerra. Se pensaba que ella permitiría consolidar la revolución, o eso es al menos lo que se creía. Sin embargo, por entonces ocupaban los ministros claves, la cuestión de guerra provocaría la ruptura entre los bloques republicanos, ya que los jacobinos se opusieron a ella desde un principio por considerar que solo daría ocasión a los enemigos internos de la revolución para llevar al país al desastre y restablecer el antiguo régimen. El 20 de abril de 1792, Francia entró en guerra con los Habsburgo. La lucha pronto se produjo en una serie de reversas para los franceses y la invasión del noreste del país. ¿Por quién? Por los austriacos. En París creció el descontento y el colapso. El gabinete de girondinos fue derribado. El pueblo de la capital, los Sans-Culottes, realizó un asalto a las Tullerías, la residencia de la familia real, y cuando Prusia se unió en este caso a Austria, la asamblea declaró el estado de excepción. ¿En qué consistía el estado de excepción? La suspensión de algunos derechos decretados por el Estado entre alguna grave amenaza social o política. De esta manera se van a llamar a los voluntarios de todos los reinos, llegando entre otros soldados de Marsella entonando lo que más tarde se convertiría en el himno de Francia. La convicción creciente de que el rey estaba en tratos con los enemigos para facilitar el fracaso y la invasión de Francia condujo finalmente al segundo asalto a las Tullerías en la noche del 10 de agosto de 1792. Esa fecha ha sido llamada también la Segunda Revolución y culmina en este caso con el encarcelamiento de toda la familia real. Si bien seguía funcionando la legislativa, en los días siguientes el poder fue ejercido por un gobierno popular que surgió en la capital, llamada la Comuna, que era una forma de organización espontánea que se dan en los habitantes de una comunidad. Esta revolución estaba liderada por los cordeleros, por Georges Danton, quien organizó la defensa del país. Los esfuerzos de los franceses se vieron recompensados en el campo de batalla de Valmy, cuando las improvisadas tropas revolucionarias derrotaron al ejército prusiano, el mejor de Europa. Poco antes se había producido por la instigación de personajes como periodistas como Jean-Paul Marat, la matanza de septiembre, en que millares de sospechosos de ser traidores a la revolución fueron asesinados. Desde entonces, incluso países opuestos al absolutismo como Inglaterra empezaron a mostrar un desagrado
por los desórdenes de lo que se había dado o lo que se había sucedido en Francia. Entonces, todos estos sucesos forman parte de esta monarquía parlamentaria que terminó ¿no?, con el encarcelamiento del rey y de toda su familia. La Convención Nacional. Es aquí donde va a nacer la República. Recordemos entonces, 2 días después de la batalla de Valmy, que fue el 22 de septiembre de 1792, se unió el nuevo gobierno, un parlamento o también llamado Convención Nacional, elegida por sufragio universal masculino, que decidió proclamar la República. Esta convención estaba compuesta por 3 fuerzas principales. La primera, en los bancos de la derecha se sentaban, como está aquí en nuestro pequeño mapa conceptual que vamos a señalar, se sentaban los girondinos. En los bancos de la izquierda, ubicados en un nivel más alto y por ello llamado la montaña, se encontraban los jacobinos y también los cordeleros. A ellos se les llamaba la montañesa. En los bancos del centro, que ocupaban la zona más baja de la Reunión, se ubicaba la llanura, o también llamado pantano. Ahí se encontraba el grupo mayoritario, que era llamada la Convención Termidoriana. Inicialmente fueron en este caso los girondinos quienes dominaron la asamblea. Bajo su dirección se proclamó que la Francia revolucionaria se comprometía a ayudar a otras naciones oprimidas y también en estos primeros meses se decidió procesar y condenar a Luis XVI, entonces llamado ciudadano Luis Capeto. Nada de rey, aquí ya él no tenía el título de rey o monarca, era el ciudadano Luis Capeto. Esta última decisión provocó la mayor crisis de la revolución, ya que hizo que virtualmente todos los monarcas europeos se movilizasen en una gran coalición contra Francia y dio origen a levantamientos que en aquellas regiones interiores en las que el sentimiento monárquico era aún bastante fuerte. Pronto se vislumbró que los girondinos se habían lanzado, en este caso, que habían lanzado a Francia a la guerra. No estaban preparados para afrontar o no querían tomar las decisiones para ganarla. El descontento estalló en la capital con una rebelión dirigida por líderes radicales, como el periodista Jake Herbert, quien en junio de 1793 exige que se obtenga que la convención arrestase a los principales líderes girondinos. El poder en adelante estuvo virtualmente en manos de los montañeses, quienes desde julio de 1793 asumieron el control del Comité de Salvación Pública, un organismo compuesto por 9 diputados de la convención, creado con el fin de agilizar un gobierno del país y que se convirtió pronto en el auténtico poder ejecutivo de la República. Etapa del gobierno del terror. Entre los miembros del citado comité, pronto alcanzó gran notoriedad, en este caso, el jacobino Maximiliano Robespierre, conocido con el título de Incorruptible. Bajo su égida se tomaron las vigorosas decisiones que jacobinos, cordeleros y en general las masas revolucionarias, la pequeña burguesía y los sans-culottes, decidieran para poder vencer a los enemigos, iniciándose un periodo denominado como la época del terror, que duró hasta julio de 1794. O sea que al final, en todo este problema de estos principales líderes que se dieron en Francia, los jacobinos son los que van a liderar toda Francia y las demás simplemente van a aceptar lo que estos jacobinos decidan. De todos modos, la montaña, ya sabemos, y expliqué quiénes eran los de la montaña, no fue poco un grupo monopólico. Y pronto aparecieron diferencias entre quienes aspiraban a radicalizar aún más la marcha de la revolución,
los llamados rabiosos liderados por figuras como Herbert y quienes deseaban ya volver a la normalidad. Los indulgentes, entre quienes aparecía Danton, ambos grupos fueron aplastados por la fracción centrista de Robespierre en el año de 1794. Poco antes de que el terror de estos líderes, al ser también víctimas del terror, diese origen a un golpe de Estado. Según el calendario de la Revolución, el 9 de Terminador del año 1, que puso fin al reinado de la montaña y con el arresto y posterior ejecución del Incorruptible y sus más cercanos colaboradores, las masas urbanas de París, agotados por el esfuerzo de la lucha e irritadas por algunas medidas del gobierno, se movilizaron para defenderlo. Entonces, un dato adicional también es, debido a la fama del hombre del terror llamado Robespierre, tuvo que oponerse a quienes, como los rabiosos de Herbert, deseaban aún más terror. Contra ellos, que exigían un régimen ateo, Robespierre promovió un culto al Ser Supremo que fue abolido, en este caso, a su muerte. ¿Ya? Entonces, eso forma parte de todo acerca del gobierno de Robespierre, el llamado Incorruptible. El directorio. Tras la muerte de Robespierre, el Incorruptible, termina por completo el gobierno de los girondinos. De esta manera, el poder va a retornar otra vez a la alta burguesía y a los grupos que expresaban su interés en la convención, lo que significó la abolición de las medidas de excepción tomadas por el Comité de Salvación Pública. Más tarde, los miembros de los clubes jacobinos fueron perseguidos y arrestados, en lo que se denominó el terror blanco. Este terror blanco era perseguir y ejecutar o arrestar a los jacobinos. En el exterior, la guerra continuaba de manera claramente favorable a Francia, lo que llevó a numerosas potencias a abandonar la lucha. Los tratados de paz firmados con las Provincias Unidas, España, Prusia y la aprobación en el interior de una nueva constitución de signo claramente conservador fueron las acciones finales de la convención, que en octubre de 1795 se disolvió para dar paso a un nuevo gobierno, a un gobierno denominado el Directorio. Este régimen, que funcionó desde 1795 hasta 1796, no llegó a gozar de gran estabilidad, puesto que fueron constantes los conflictos entre los poderes ejecutivos y legislativos. Además, el Estado enfrentaba a una aguda crisis financiera, carecía del apoyo popular y, por último, había que hacer frente a los ataques de la izquierda. Los líderes jacobinos supervivientes o sus ideas, como las de derecha, los monárquicos que habían recuperado fuerza, se intentó entonces una huida hacia adelante, que consistía en la huida hacia adelante, impulsar vigorosamente la guerra en el exterior para consolidar el gobierno, sin saber que sería precisamente esto lo que liquidaría el régimen del Directorio. Al dar mayor protagonismo a los generales del ejército, sobre todo a un joven y brillante militar llamado Napoleón Bonaparte, quien tomó el poder el 9 de noviembre de 1799. Fue el golpe denominado los 18 Brunarios y declaró el fin de la revolución. La alta burguesía, deseosa de un régimen fuerte, de asegurarse de una vez de los logros de la revolución y aplastar, en este caso, a los peligrosos izquierdistas y a los derechistas, le brindó el apoyo a Napoleón. Entonces aquí se termina la revolución e inicia el gobierno de Napoleón Bonaparte. Algo adicional, vamos a mencionar algunas obras que se dieron durante la convención, como por ejemplo viene a ser las bases de un nuevo código civil.
Se da una educación primaria gratuita y obligatoria. Se van a fomentar, en este caso, museos, escuelas militares, bibliotecas. Se van a movilizar toda Francia y triunfos sobre Europa. Se va a dar el calendario revolucionario. Entonces ellos forman parte de las obras de la convención. Entonces conmigo será hasta el día de hoy, ¿no? Nos vamos a encontrar en la tarde. Te invito a que resuelvas el libro, que leas las lecturas que tiene y ya podamos en la tarde conversar más acerca del tema de la Revolución Francesa. Nos vemos. Gracias.